Buenos días a todos. Continuando con el curso sobre pensamiento epistemológico contemporáneo, vamos a continuar con esta segunda parte, iniciando con el Círculo de Viena. El Círculo de Viena era un grupo de filósofos matemáticos, físicos, sociólogos y lingüistas reunidos en torno a Moritz Schlitt para tratar cuestiones epistemológicas y lógicas. ¿Con qué se caracterizó este Círculo de Viena? Se caracterizó por una orientación matemática de los miembros para dar mayor exactitud a las investigaciones filosóficas. Su contenido doctrinal se puede resumir en 5 puntos clave. Primero, una oposición a toda concepción filosófica especulativa. Segundo, la unificación de las ciencias y su método. A diferencia de Comte, nosotros podemos visualizar aquí en el Círculo de Viena la explicación de los fenómenos se puede realizar mediante la unificación de ciencias y por lo tanto un solo método. Tercero, una filosofía científica sin pseudoproblemas. Cuarto, una exigencia de una nueva lógica con antecedentes en la lógica matemática. Y 5, este Círculo de Viena se caracteriza por tener un carácter empirista. Ellos manejan la premisa que para el conocimiento hacían una distinción entre enunciados formales y empíricos. Los enunciados formales son aquellos que tienen más un valor teórico, centrado mucho en la teoría y que no explicaban realmente nada de la realidad. Y por su parte, los enunciados empíricos son los que están centrados en cuestiones de la experiencia y la realidad. La filosofía analítica. La filosofía analítica es una corriente neopositivista, muy parecida a la anterior, pero sus seguidores, los filósofos analíticos, se interesan en el estudio del lenguaje, pero no lo restringen a la función referencial como lo manejaba Wittgenstein. Ellos optaban por una pluralidad de usos lingüísticos. Esta pluralidad de usos lingüísticos podemos utilizarlo no solamente para ver lo que son cuestiones basadas en lógico-matemáticas, sino también en cuestiones sentimentales. El lenguaje podría reflejar conceptos como amor, sentimientos, etc. Para ellos, la tarea principal de la filosofía consiste en la clarificación y análisis de los conceptos que usa la ciencia. Esto mediante 4 secciones. Primero, redefine los métodos científicos. Segundo, aclara la concepción de la ciencia. Tercero, distingue entre argumentos correctos e incorrectos. Y cuarto, determina el tipo de significado de los enunciados. Después del neopositivismo. Después del neopositivismo se introduce un filósofo muy importante dentro de la epistemología, conocido como Karl Popper. Su obra más importante dentro de los estudios de epistemología es que introdujo la teoría de la falseación como método de verificación de proposiciones. Aquí podemos dar un ejemplo que una hipótesis tiene para que sea válida científicamente, pues de acuerdo a Popper debe de introducirse en un principio de falseación. Este principio de falseación determina que, por ejemplo, una hipótesis puede ser verdadera, falsa o nula. Se inicia una investigación para determinar efectivamente si al final se demuestra efectivamente que es verdadera o que es falsa o que al final es nula. Entonces pasamos en este proceso de una hipótesis a una tesis. Karl Popper es considerado del espíritu de análisis del lenguaje, aunque sostenga posiciones críticas y a veces contrariadas a las originales, pero con una tendencia positiva y orientación al análisis. Dentro del neopositivismo también podemos identificar algunos estudios como lo que es la filosofía de la mente. Esta filosofía de la mente supone que los estados mentales
corresponden a comportamientos, de manera que el análisis conduce a la comprensión de otros, como principal característica. Este análisis de la mente también dio apertura a estudios que son a nuevas corrientes que son como el estructuralismo. El estructuralismo es una corriente desarrollada en Francia en los 1960 y que se caracterizó por buscar una unidad teórica para las ciencias humanas. Estaba basada en que el lenguaje sería un fenómeno común a todas ellas y por tanto un objeto central de sus reflexiones. Como principal inspiración se encontraron los trabajos de Saussure, principalmente su estudio de los elementos estructurales del lenguaje al construir un sistema. Esta corriente tiene mucha influencia en cuestiones de los estudios de Wittgenstein, sin embargo se considera una evolución de las mismas. Para el estructuralismo lo importante es la estructura. Y ellos definen que la estructura es el modo en que las partes se integran entre sí para conectar un todo. Pero, ¿cuáles son los elementos para descubrir la estructura? Dentro del estructuralismo nos mencionan que es necesario hacer un análisis interno, una introspección. Esta introspección posee un procedimiento estándar que es el siguiente. Primero, hacer un análisis interno de la totalidad al distinguir los elementos y el sistema de relaciones. Y segundo, que la estructura queda como esqueleto del objeto. Esto nos distingue entre la esencia y lo accesorio. Y también nos maneja el estructuralismo como uno de sus ejes rectores, que el sentido del conjunto es inmanente en cada uno de sus elementos constitutivos. Esto quiere decir que nosotros en cada una de las partes tenemos dentro de cada una de estas partes cierta esencia de lo que es el todo. Por siguiente corriente de pensamiento tenemos a un filósofo, Antonio Gramsci, y en esta diapositiva vamos a mostrar algunas de sus principales reflexiones acerca de lo que es el hombre y el conocimiento. Para Gramsci, la filosofía es reflexión, el conocimiento que el hombre adquiere progresivamente acerca de sí mismo es la autoconciencia en suma. Él nos dice como una de sus premisas principales que si el hombre no es algo ya dado de una vez por todas, sino que despliega sus determinaciones en el devenir histórico. El hombre es un ser de acción y es un hombre en formación. Tiene mucha relación con lo que es estos trabajos darwinianos evolutivos en donde el hombre no es algo en sí, sino el hombre es algo que se construye a través de sus determinaciones, de sus hechos, de lo que haga, de sus experiencias. Para Gramsci, el conocimiento resulta inseparable de la transformación de la realidad por parte del hombre. Hay una relación muy importante para Gramsci entre el hombre y su realidad. El hombre tiene, a través de esta autoconciencia, puede transformar su realidad, puede impactar la realidad que vive en el día a día. Y también no es un hombre que se pueda desfasar de la realidad. Entonces, él no cree en la metafísica, también tiene rasgos muy empiristas y sitúa esta relación hombre-realidad de manera muy conjunta. En cuanto a la escuela de Frankfurt, la escuela de Frankfurt fue creada a partir del pensamiento de Max Horkheimer en su obra Teoría Tradicional y Teoría Crítica, donde se expresa la teoría crítica de este grupo. Algunos aportes de la escuela de Frankfurt son estos dos. Primero, pone acento en la crisis de la modernidad. La modernidad es algo que ya empieza a ser desgastado. Y segundo, pone acento en la negatividad dialéctica de la razón. Para esta escuela de Frankfurt se vuelve un pensamiento centrado más en la crítica, pero en una crítica constructiva.
Y por último tenemos la posmodernidad. La posmodernidad es más que ser una corriente, es un conjunto de diversas formas de pensar, pero que centran su pensamiento en una premisa que hace alusión a que algo en la sociedad anda mal y requiere ser objeto de estudio. Ellos prestan atención a algo que cambia drásticamente o que va a cambiar. Y bueno, con esta diapositiva terminamos esta segunda parte de lo que es el pensamiento contemporáneo de la filosofía. Espero que les haya gustado, les deseo una excelente tarde y sigan al pendiente de más videos. Hasta luego.